Bien, hoy día comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Terminamos los hábitos de gracia, ¿cierto? Aprendimos lo importante que es la palabra en nuestras vidas. Entendimos también lo importante de la oración en nuestras vidas y también la comunión. Y terminamos la semana pasada hablando acerca de la misión de la iglesia, ¿sí? Entendiendo que el Señor nos reúne no para que simplemente lo pasemos bien o nos sintamos bien o nos sintamos cómodos, sino para atender el llamado que Él nos ha hecho. Amén. Y en esta reflexión, y siempre pasa cuando terminamos una serie y comenzamos otra, no es al azar. Y Dios quiere hablar a la iglesia que debemos ser, hermanos, una iglesia conforme al corazón de Dios. Y para eso, lo primero que debemos entender es cuál es el propósito de la iglesia. Y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Y dice así: en Él, pero que en este momento mi papá siempre pone el teléfono. Quítele el teléfono a los niños y a los papás. Gracias. Pásame lo que está hablando su celular. ¿Te acuerdas cuando ellos nos enseñaban a nosotros a sumar, a restar? Nosotros tenemos que enseñarle a usar el teléfono. ¿Cuántas veces te he dicho que configuración, que... Papito, todos los domingos lo mismo. Ay, sí. De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Se lo vuelvo a la salida. Efesios capítulo 1, ahora sí, disculpe el equipo multimedia, partimos de cero. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo de escudriñar la palabra y para eso le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice así: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Fíjese qué interesante. ¿Por qué tenemos al Espíritu Santo? Porque es la garantía de que las cosas que Dios nos ha prometido son verdad. Aleluya. Con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, que dice, para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque es tan clara, es tan cristalina, es tan hermosa, es tan perfecta. Gracias, Señor, por esos hombres inspirados por ti, que escribieron esta tamaña sabiduría. Y gracias a Dios porque hoy día tenemos la oportunidad de escudriñarla y sacar estos tesoros que tú has dejado revelados para nosotros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, a través de Jesús. Amén y amén. Mire, la pregunta es, ¿cómo saber lo que Dios quiere para la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Y para eso, hay otra mamá, pide el teléfono a los papás, va a poner un letrero, los papás no pueden estar con celular en la iglesia. Entonces, les decía, antes de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, debemos primero hablar del propósito de la iglesia, según la revelación de Dios, ¿cierto? A través de su palabra. Y es como decir, estamos vivos, pero no sabemos por qué estamos vivos. ¿Usted sabe por qué está vivo? ¿Usted sabe por qué Dios le ha sanado de una enfermedad? ¿O por qué estamos aquí hoy día? El propósito de la iglesia es la razón de su existencia. Su propósito es la razón de su existencia. Entonces, cuando nosotros entendemos el propósito de la iglesia, mi propósito, su propósito, con eso vamos a entender cuál es el plan original que Dios tiene para nosotros. Y antes de hablar de lo que la Biblia habla acerca del propósito de la iglesia, vamos a primero aprender qué no es la iglesia, ¿vale?
Número 1, la iglesia no es simplemente una institución. No porque algo se constituya bajo una ley, bajo un permiso, bajo una personalidad jurídica, significa que, listo, está firmado, es iglesia. No porque tenga estatutos y principios, es una iglesia, ¿ya? No es simplemente una institución la iglesia. En muchos lugares, los reglamentos y los estatutos a veces están por sobre lo que la Biblia dice. Y eso es un peligro. La palabra de Dios debe estar primero que cualquier cosa. Amén. Así lo hemos aprendido y así lo estamos estudiando los días miércoles en nuestras clases, ¿cierto?, de catecúmenos, donde estamos hablando de sola escritura, así que están invitados los miércoles a estar con nosotros, a conectarse con nosotros. Segundo, la iglesia tampoco es el edificio, ¿sí? Los hermanos, bueno, la hermana Sol en este caso, agradecía a Jorge porque pintó, ¿cierto?, este lugar, pero la iglesia no es el edificio, ¿sí? Es bueno tener un lugar embellecido, somos agradecidos de tener un lugar donde congregarnos, pero eso no es lo que hace la iglesia, ¿se entiende? Una cosa es el edificio, pero vamos a entender claramente lo que es la iglesia. Mire, para Dios lo más importante son las personas, no es el edificio, no son las actividades, ¿sí? La palabra de Dios declara claramente que el propósito de la iglesia, hermanos, es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. En el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que los teólogos llaman la revelación general. Usted ve a su alrededor y ve que esas plantas, que los animales, que la persona que está al lado suyo, creación de Dios, muestra lo hermoso, lo perfecto, lo bueno que es Dios. Estudiábamos con mi hija acerca de ciencias. Toda la semana estamos estudiando algo. La semana pasada fue física, ahora fue ciencias. Y entendíamos que ¿sabe cuál es el primer elemento necesario para la vida? Pon atención, Emita, porque estamos repasando nuestro estudio. Es que existan plantas. Porque si existen plantas, están los herbívoros que se comen esas plantas y esos herbívoros son comidos por los carnívoros y los carnívoros, ¿cierto?, mantienen este famoso ciclo y así existe la alimentación. Entonces la pregunta es, ¿de qué se alimentan las plantas? ¿Y de qué se alimentan las plantas, Emita? Se alimentan de la luz del sol, ¿cierto? De lo que se llama la fotosíntesis, ¿cierto? Que en las hojas está la clorofila, ¿cierto? Clorofila, ¿sí? Y que eso convierte la luz del sol en una reacción química que junto con el agua y con los nutrientes de la tierra, ¿cierto? Que la capa orgánica, ¿estamos bien, Emita, cierto? Muy bien. Porque después viene el humus, después viene el subsuelo, después viene, ¿qué más, hija? No la voy a exponer. Y después viene el bedrock, ¿ya? El centro de la tierra. Entonces, en este proceso, hermanos, ¿saben lo que es necesario para que haya vida? La luz del sol. Si no tuviésemos el sol, no podría haber vida. Y esto es glorioso, porque si el sol estuviese una milésima más cerca, nos morimos quemados. Si estuviera una milésima más lejos, morimos congelados. Está en una distancia perfecta. Y eso no puede ser razón simplemente de una explosión cósmica. Es porque Dios lo creó perfecto. Si la gravedad fuera 1 gramo más, moriríamos aplastados en el piso. No podríamos movernos. Si fuera 1 punto menos, andaríamos flotando. Pero la gravedad es perfecta. Porque Dios, que hace todas las cosas, es perfecto. Amén. Ese es el Dios que nosotros adoramos, ese es el Dios que servimos. Amén. Y ese es el Dios que dijo, yo estableceré un pueblo. Y ese pueblo que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, ese pueblo después hubo otros que fueron injertados a ese pueblo que somos nosotros, ¿cierto?
y somos ese pueblo de Dios. Y que ese pueblo hoy día es representado, hermanos, por la iglesia. Entonces, cuando el Señor venga por los suyos, ¿sabe por quién va a venir? Por la iglesia. Si el Señor viniese hoy día, ¿usted se va al cielo o se va al infierno? Uy, no sé, pastor. Bueno, Dios sí lo sabe. Y la Biblia es más, dice que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermanos, lo importante es entender por qué estamos aquí. Entonces, todo lo que la iglesia debe hacer es mostrar la gloria de Dios. Es invitar a personas, ¿cierto?, para que conozcan esa gloria. Mire, la iglesia para algunos es un club social, ¿sí? Es para ser amigos, con quienes puedan salir, incluso casarse. Esto debe ser un beneficio, hermanos, el tener amigos. Debe ser un beneficio colateral, pero no un propósito propiamente tal, ¿sí? La iglesia no está constituida para socializar, no. Uno no asiste a la iglesia para servirse, sino uno va a la iglesia para servir. Amén. Entonces, cuando entendemos el propósito de la iglesia, podemos cumplir ese propósito, ¿cierto? Para otros la iglesia es un lugar donde se va los domingos para cumplir con Dios. Ay, es que la semana no anduve muy bien, así que el domingo me pongo las pilas, me pongo al día y ahí puedo tener una mejor semana. Pero hermano, no es así. No es así como que te dice, uy, estoy al debe, entonces tengo que ir a la iglesia para ponerme al día. No, hermano. Para eso no es la iglesia. La iglesia, para algunos, es como un seguro de vida de la salvación. Uy, si voy a la iglesia mantengo mi salvación ahí protegida. Hermano, la iglesia, a diferencia de lo que piensan los católicos apostólicos romanos, no ayuda para su salvación. No. Lo único que ayuda para su salvación es Cristo. Y Él la ganó en la cruz por usted y por mí. Ninguna institución puede darle lo que Cristo puede darle. Y como hemos aprendido, no es que yo le quite autoridad a la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Para eso estamos acá, para defender la verdad. ¿Sabe qué pasaría si no hubiese sol, no habrían plantas, no habría vida? ¿Sabe qué pasaría si en la iglesia no hubiese, si en la sociedad no hubiesen iglesias, hermanos? ¿Cómo sería la moralidad en el mundo? ¿Cómo sería la verdad en el mundo? Cada uno tendría su propia verdad. Pero la iglesia existe para que exista una verdad, un camino y una vida, y ese es Cristo. Amén. Otros ven la iglesia como un grupo de personas dedicados simplemente a evangelizar. Y no digo que sea malo la evangelización, no me malinterpreta, por favor. Pero nosotros, hermanos, no podemos ir todos los domingos a que alguien me diga que el Señor me ama, que Él murió por mí. No. Eso es una verdad, sin duda. Por eso digo, no me malinterprete. Pero nosotros debemos crecer. Debemos madurar. No podemos ser los mismos de hace 5 o 10 años. Yo recuerdo que después de 20 años sin ver aquí a mis tíos postizos, ¿cierto? Oiga, no podíamos ser los mismos de siempre, después de 20 años. No podíamos saber lo mismo que hace 20 años. A ver, a mi amigo, no éramos los mismos después de 20 años. Yo le presenté a mi esposa, a mis hijas. Él me presentó a sus hijos, sus nietos, ¿cierto? Entonces, ¿se imagina, hermanos, la vida siguiera siendo la misma de siempre? ¿Y usted siguiera semana tras semana con los mismos problemas de siempre? Con mi esposa antes atendíamos personas que tenían los mismos problemas siempre. Siempre los mismos problemas. ¿Y sabe cuál? Y un día, yo me acuerdo, estábamos precisamente aconsejando un matrimonio y entendimos, y nosotros gastábamos horas aconsejando, horas. Y un día entendimos, y creo que fue quizás la última vez que aconsejamos un matrimonio, porque le dijimos, ¿saben? Ustedes tienen que arrepentirse. Ustedes tienen que convertirse. Y así su matrimonio va a cambiar.
Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Entonces, la iglesia no es para hacer amigos simplemente, no es simplemente para yo escuchar una palabra que calme mi conciencia, no es simplemente un lugar para yo sentirme bien. La iglesia está para glorificar a Dios, para mostrar y conocer la gloria de Dios. Amén. Además, la iglesia está para la instrucción, para enseñar, ¿cierto? Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mira, hablamos hoy día con nuestros presbíteros que debemos poner disciplina en algunas situaciones que pasan en la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Pero mire, acá dice: hermanos, todos, si usted encuentra algún ocioso por ahí en la iglesia, que está con el celular en el momento de la predicación y no sabe cómo ponerlo en silencio, usted tiene que amonestar a esos ociosos y alentarlos. Dice: si encuentra algún hermano de poco ánimo, aliéntelo. Hermano, esa no es tarea simplemente del pastor o de los diáconos o de los presbíteros, de todos. Tenemos que amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo. Dice: sostengáis a los débiles. Entonces, hermanos, en una iglesia van a haber ociosos, en una iglesia van a haber gente de poco ánimo, en una iglesia van a haber gente débil. Y dice, y aquí es donde a veces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo: sean pacientes para con todos. Esa es la labor de la iglesia, hermanos. Hay que ser pacientes. Todos los domingos lo mismo, pero hay que ser pacientes. Hermanos, si hay algo que debemos valorar en la iglesia es la enseñanza bíblica. Y debemos dedicarnos al estudio y a la enseñanza. Dice en 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No basta solo conocimiento, sino que se requiere amor. ¿Sabe? Estas semanas que me ha tocado enseñarle a mis hijas física, química, matemáticas, ciencias, yo le decía a mi esposa: ¿sabes qué, mi amor? No se me para un pelo, que no es muy difícil, pero ¿cuál es el chiste, bebito? No me da ni una pizca de rabia, así como, ¿cómo no entender? No, papá, no entiendo. Vamos, hija, de nuevo, y se lo explico. Y vamos de nuevo, y se lo explico. Y después estuvimos una hora con una de mis hijas estudiando, después me dice: papá, ¿me puedes ayudar de nuevo? Que no me quedó nada. Entonces, yo digo, hermano, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y tenemos que edificarnos, y para eso necesitamos el amor. Y ese amor es el que te va a decir: siéntate bien, hermano. Pon en silencio tu celular, hermano. Es amor, porque ese amor edifica. ¿Sabe lo que no suena? La Biblia en papel. Para los que no saben poner en silencio su celular, traiga su Biblia en papel. Hermanos, nosotros estamos aquí para edificarnos, para sostenernos, para animarnos. Si la iglesia no cumple ese rol, no está cumpliendo su propósito. Entonces, si usted viene acá porque no me gusta esa iglesia, porque cuando va el hermano Mauri, oye, que canta bonito el Mauri. ¿Cuándo viene el Mauri? No viene, entonces no voy esta semana. Hermano, no. Oye, hay que venir bonito porque ahora nos sacan fotos para las redes sociales, entonces, ¿cierto? Pero hermano, no, es que ¿sabe qué? ¿Quién predica hoy día? No, predica alguien. No me gusta cómo predica él, me gusta cuando predica este otro. ¿Me avisan cuando ven? No, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. Es para mostrar su gloria. El Mauri nos contaba ahí en la administración que no han sido meses fáciles para él. Pero ¿sabe, hermanos? Eso no quita que Dios sigue siendo Dios. Eso no quita que tenemos que levantar a los de poco ánimo, porque a veces nosotros vamos a estar aquí y a veces nos va a tocar estar acá. Si no somos perfectos, no somos Dios. Yo estaba leyendo un libro que dice, mira, tú necesitas dormir todos los días, ¿sí o no?
Dios no. Tú necesitas comer todos los días, Dios no. Tú eres una persona necesitada, Dios no. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no es más Dios porque nosotros cantemos o no cantemos, o nos juntemos o no. No, hermanos. Dios sigue siendo siempre Dios. Entonces, hermanos, y lo digo, por eso decía, no me malinterprete, pero si digo que la evangelización, incluso la misma evangelización, no puede ser más importante que dar la gloria a Dios. ¿Entiende? Porque si yo digo algo que, es que si digo esto, a lo mejor el hermano se va a sentir, entonces mejor no lo voy a predicar, porque si no, no, hermanos, hay que predicar la verdad. Esa es nuestra responsabilidad. Yo he conocido iglesias que hay cosas que no predican, porque si predican, el hermano, el que más diezma, se puede sentir aludido y se nos va y se nos pierde parte del ingreso. No, hermanos. Gloria al Señor, porque nosotros no dependemos de eso. Gloria al Señor. Amén. No podemos comprometer la predicación de la verdad porque algunos se puedan sentir mal. No, 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 no. El tener música no significa tener adoración. ¿Se entiende? Si hay muchas actividades, pero hay poca intimidad, hermano, no sirve. Por eso, si el único momento que usted adora a Dios es en la iglesia, claro que va a querer estar media hora adorando a Dios. Pero hermano, cuando usted tiene tiempo de adoración personal, ¿sabe? Y lo hablábamos, cuando es una bendición y es un hábito de gracia el congregarnos y juntos, como comunidad, adorar a Dios. Eso es lo que yo espero el domingo, porque yo tengo mis tiempos de adoración personal, pero es otra cosa adorar todos juntos al Señor, ¿sí o no? Por eso lo hacemos. Cuando oramos juntos, es una bendición hacerlo en comunidad, por eso lo hacemos juntos. Usted tiene que hacerlo de manera personal y privada. ¿Se imagina usted hiciera una oración de arrepentimiento en público? Señor, te pido perdón por este pecado que acabo de cometer. Porque le dije a este hermano, le traté así, le saqué la madre y tal y tal. No se puede, hermano. Uno no va a ser honesto en público. ¿Cierto, hermanos? Entonces, la iglesia, ¿cuál es el propósito número 1 de la iglesia? Vamos a Efesios nuevamente. Pero vamos a leer ahora del verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4. Leímos recién el 13 y el 14, ahora vamos a leer del verso 4. Y aquí lo dice, pero clarísimo. El verso 4 del capítulo 1 de Efesios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito, esto significa consentimiento, aprobación de su propia voluntad. O sea, Él no le tuvo que pedir permiso a nadie. Él por su propia voluntad nos adoptó como hijos mediante Jesucristo. ¿Para qué? No lo digo yo, lo dice ahí. Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos adoptó como hijos? ¿Era porque nosotros lo necesitábamos? Es porque era para la alabanza de la gloria de su gracia. Y ahí, hermano, es cuando muchas teologías se desarman, se derrumban. Cuando entendemos que somos sus hijos por el consentimiento o por la decisión o aprobación de su propia voluntad. Y no es porque Él dice, pucha, es que Él hizo una oración y se está arrepintiendo, entonces quiere ser salvo, entonces lo voy a salvar porque Él me lo está pidiendo. No. Es para la alabanza de la gloria de su gracia. Es para que, en otras palabras, alabemos su gracia. Para que reconozcamos su gloria. Si el Señor me pudo perdonar a mí, es porque Dios es poderoso. Porque Dios es único. No porque yo lo merezca. Continuemos. Y dice que gratuitamente, hermano, no por algo que tú hiciste, gratuitamente
impartió sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según, de nuevo, el beneplácito, el consentimiento, aprobación, que se propuso en Él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, reunir todas las cosas en Cristo. Tremendo, hermanos. ¿Sabe lo que Dios quiere? Reunir todas las cosas en Cristo. Esa es su voluntad. Es que su gloria pueda ser manifestada. Que cuando uno ve a alguien y uno dice, oye, ¿por qué estáis tan feliz si estáis pasando lo que estáis pasando? Es porque tú estás evidenciando la gloria de Dios. Porque la fuente de mi gozo no está en mi economía, en mi salud, no está en mis fuerzas, ni en mi juventud, ni en mi cabellera. La fuente de mi gozo es solo Cristo. Es solo Cristo. Y Cristo nunca me va a fallar. Cristo es fiel. Amén. Amén. Continúa. Dice, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, esto se trata de Él, hermanos, no de nosotros. Es por Él, es para Él, es solo por Él. Después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí termina el verso 14 que ya leíamos, para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, el propósito de la iglesia es la glorificación de Dios. Fuimos salvados para alabanza de su gloria. Eso es lo que dice este pasaje muchas veces. Y fue por su propia voluntad, no por lo que tú decidiste un día. Fue su voluntad el salvarte. ¿Y por qué a mí? Porque quise, hermano, dijo Dios. Él te escogió. Cuando Dios se propuso formar su iglesia, lo hizo con el objetivo de glorificar su propio nombre. Hermanos, cada una de esas plagas representaba un Dios en Egipto. ¿Y sabe cuál era el propósito de Dios? Destruirlos a todos. Y mostrar su gloria y su poder sobre todos los dioses que habían en la tierra. Dios, hermano, no hay nadie como Él. Y Él mostró su gloria. Y cuando Él quiso, por el beneplácito de su voluntad, sacó al pueblo de Israel. Hermano, no fue decisión del faraón. ¿Entiende? No fue la bondad del faraón. Que dice, ¿sabes que soy tan bueno que los dejo? Vayan nomás y alaben a Dios. No. Fue Dios. Fue Dios. Y sigue siendo Dios, hermanos. Si tú estás viviendo alguna situación difícil, alguna plaga, alguna enfermedad, alguna situación que tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Sabes qué? El Señor, cuando Él quiera, ¡pum! Como dicen, aprieta un botón y eres libre. Pero es cuando Él quiera, no cuando tú quieras. Tú no le puedes ordenar a Dios. Tú no puedes mandar a Dios. Entonces, cuando conocemos a Dios, uno se acerca humildemente y uno dice, Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si puedes pasar de mí esta copa, ¿le suenan conocidas esas palabras? Entonces debemos orar, hermano, para que se haga siempre la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque eso le glorifica a Él. La palabra gloria en el hebreo es kavod. Kavod. ¿Y sabe qué significa? Algo pesado, algo que no es ligero, algo que no es sencillo. Y en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra es doxa, que significa opinión. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, acerca de la gloria de Dios, lo que estamos haciendo es que otros puedan
tener una opinión sólida, contundente acerca de Dios. Entonces, ¿cómo glorifico a Dios? Entendiendo que si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos nosotros hoy día? ¿Estaríamos en la iglesia? Probablemente no. ¿Tendríamos lo que hemos alcanzado? Probablemente no. Pero cuando nosotros entendemos que es Dios, ¿sabe cuál es la opinión sólida que otros ven? Es que Dios es real. Si Dios te sacó de donde te sacó, la única explicación sólida es que Dios es real. ¿Te das cuenta? Eso es glorificar a Dios. No es porque tú seas buena persona. No es porque tú te lo mereces. No, hermano. Es Dios y solo Dios. Y tal darle lápiz de goma a mi mamá ahora. Tal para cual. Entonces, también la palabra gloria es para dar honor, excelencia, reputación. Es como cuando alguien gana un premio, un concurso, una competencia, ¿cierto? Recibe las glorias, recibe el reconocimiento. ¿Sabe cuántas veces Dios ha perdido? Nunca. Significa que Él siempre gana, ¿cierto? Entonces siempre Él se lleva la gloria, el reconocimiento, el honor. Y también en la Biblia hay otra excepción para la palabra gloria que significa luz o brillantez que rodea a Dios. Es decir, que cuando Dios está, hermano, hay luz. ¿Y qué se necesitaba para que hubiese vida? Luz. Dios es la luz que necesitamos para vivir. Sin Dios, hermano, separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Se acuerda cuando le enseñaba de Salmo 23? Jehová mi pastor. Pero esa palabra nada en el original es no. Jehová mi pastor no me faltará. Jehová mi pastor no me va a faltar. Dios no me va a faltar. Esa es la diferencia de leer correctamente la palabra de Dios, hermano. Porque no es que Jehová mi pastor no me va a faltar el alimento, no me va a faltar la salud. Mira, te puede faltar todo, pero Jehová tu pastor nunca te va a faltar. Y esa es nuestra confianza. Y eso es digno de gloria, digno de honor, digno de reconocimiento, digno de que tengamos una opinión sólida de Dios a pesar de las circunstancias, hermanos. Porque Dios es único y no hay nadie como Él. Y el propósito de la iglesia, entonces, ¿cuál es? Dar una opinión sólida de Dios. Por eso, hermanos, su testimonio es importante. Porque tú representas lo que Dios es. Entonces la pregunta para ti hoy día es, y para los que nos están escuchando desde sus hogares, que pensaban que se iban a escapar de esta enseñanza, o los que después nos van a ver en YouTube, porque ahora estamos saliendo por YouTube, www, no sé qué, no sé cuándo. Hermanos, ¿sabes qué? ¿Qué opinión tienen las personas acerca de Dios por tu causa? Que el Señor nos ayude, ¿sí o no? Cuando Dios deja ver lo que Él es, hermano, ¿sabes lo que se manifiesta? Su gloria. Entonces, cuando la gente te ve a ti, tiene que ver el brillo, la gloria de Dios saliendo por tus poros. La gloria de Dios engloba todo lo que Dios es, sus atributos, su poder, su santidad, su gracia, su amor, su misericordia, su omnipresencia, su omnipotencia, su sabiduría, su eternidad, todo. Como le decía, el Salmo 19, verso 1 dice, los cielos proclaman, ¿qué cosa? La gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Ese es nuestro Dios. Entonces, qué interesante, cuando estamos hablando de la iglesia, pero terminamos hablando de los atributos de Dios. Porque la iglesia es el reflejo de Dios.
la grandeza del universo, la sabiduría requerida para poner todo esto armónicamente, como le explicaba, hermano, reflejan lo que Dios es. Dios es perfecto. Y no hay duda de eso. Dios no se equivoca. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando hablamos de los atributos, lo que se llama en teología los atributos comunicables de Dios, hermanos, en la naturaleza tú no puedes experimentar el amor de Dios, no puedes experimentar la santidad de Dios. Para eso necesitas conocerle a Él. Y para poder conocerle a Él está la iglesia. Amén. Por eso, aunque todos, la Biblia dice que esta gracia común cae sobre justos e injustos. El sol sale sobre justos e injustos, ¿cierto? Pero hermano, el amor, la misericordia, la bondad de Dios que cantábamos tan bonito, hermanos, el poder de Dios lo experimentan los hijos de Dios. ¿Saben? Mis hijas tienen una frase. Cuando vamos a, no sé, al dentista, o vamos al supermercado, a alguna parte, preguntan, oye, ¿cuánto salió el tratamiento? Ellas dicen, gratis. A ella le sale gratis. Ellos no pagan nada. ¿Saben, hermanos? Porque el que paga es el tata, no, el papá. Ya le va a tocar. El papá. ¿Y por qué ellas pueden tener esa bendición? Porque son las hijas. ¿Cierto? Hermanos, Dios es tu Padre. Él paga. Él pagó. Es glorioso. Él te escogió. Y saben, esas palabras, esos verbos que son conjugados en pasado, se llaman en el griego aoristos, que significa que ese verbo en pasado tiene una implicancia en el futuro. Entonces, cuando dicen Romanos que el que nos justificó, el que nos escogió, el que nos glorificó, el que nos predestinó, que eso suena en pasado, hermano, tiene una implicancia en el futuro. Ese es nuestro Dios. Dios ya hizo lo que tenía que hacer contigo. Entonces tienes que vivir entendiendo que Dios ya hizo lo que tenía que hacer contigo. Ahora te toca a ti. Ese es el propósito de la iglesia. Ese hijo colgado en un madero mostró los atributos de Dios que el universo no podía mostrar. Por eso nosotros no creemos en el panteísmo, que ven a Dios en todas las cosas. No, hermanos. Podemos ver a Dios en el Hijo. Podemos ver a Dios en su manifestación a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. ¿Y por qué Dios entregó a su propio Hijo? Para su gloria. ¿Se entiende? Y la iglesia, como cuerpo, hermano, existe para su gloria. Isaías 43, verso 7, dice, a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi propia gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Hermanos, esos somos nosotros. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Como dice la Confesión de Fe de Westminster, fuimos creados para la gloria de Dios y para gozarnos en Él. Qué hermoso. Entonces, cuando entendemos que nuestro Dios es poderoso y que Él no nos va a faltar, como dice el Salmo 23, hermano, hay que gozarse. Hay que gozarse. Si hay alguno que esté enfermo, gócese. Puede llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y usted va a ver la gloria de Dios. Dios nos hizo para su gloria. El problema es que nosotros echamos todo a perder, ¿sí o no? Pero después viene la redención. Él nos salvó. ¿Sabe por qué? Para su gloria. Eso es, hermanos. Esto se trata de la gloria de Dios. Nosotros cantamos para su gloria. Nosotros venimos a la iglesia para su gloria. Vivimos para su gloria. Trabajamos para su gloria. ¿Sabe? Dios no nos necesita.
Dios está satisfecho en sí mismo. Él está suplido, Él es suficiente consigo mismo. Nuestra salvación proclama su gloria y eso le glorifica a Él. Pone de manifiesto lo bueno que es Dios. Porque, hermanos, Él dice, yo soy un Dios paciente, ¿cierto? Y misericordioso, clemente. Así define a Dios en el Antiguo Testamento, clemente y misericordioso. Entonces Él dice, mi creación no es tan paciente como yo, pero les daré mi Espíritu Santo para que tengan gozo, amor, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, paciencia, mansedumbre. Eso refleja a Dios en tu vida. Si el Espíritu Santo está en ti, hermanos, tú debes reflejar a Dios. Amén. Que la gente que te vea diga, este es un cristiano, una cristiana de verdad. Amén. Como les decía, Dios nunca ha perdido nada. Él nunca ha cambiado, Él es Dios. Y cuando Él despliega sus atributos, nosotros somos los únicos beneficiados. La iglesia debe ser ese escenario que muestre a otros la gloria de Dios. Y termino con este verso, Efesios capítulo 3, verso 10. Dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Qué dice? ¿Por medio de qué? Por medio de la iglesia. La infinita sabiduría de Dios será dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Hermanos, Dios ha querido mostrarse a través de su iglesia. No sé si usted alguna vez se preguntó, oye, ¿por qué no Dios se aparece así, manda un ángel y ahí todos creen al tiro? Es porque Dios quiso, en el beneplácito de su voluntad, que la gente le conociera. ¿Por qué? Por la locura de ¿qué? De la predicación. Ese es Dios y nadie va a poder cambiar. Por eso, mire, aunque estemos nosotros, vayan otros, siempre va a haber alguien predicando la palabra de Dios. Porque Dios siempre se provee de cordero. Dios siempre tiene alguien. Si el Señor te llama, no seas como esos que dicen, heme aquí, envíalo a Él. No. ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, envíame a mí? Envíame a mí. ¿Quieres ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Quieres ser parte de la novia de Cristo? Hermanos, tenemos un propósito. Mostrar la gloria de Dios. Póngase en pie, vamos a orar. Cierra sus ojos, por favor. Vamos a tener este tiempo de oración. Si usted quizás no ha glorificado a Dios, o quizás en usted no siente que está ese brillo, le invito en esta hora a que humildemente y con honestidad vaya delante de la presencia de Dios y pueda decirle al Señor, Señor, aquí estoy.